Me llamo Rob Powell, y durante los últimos años he ocupado el puesto de sublíder de equipo en el equipo de rescate de montaña de Brecon aquí en Gales. El BMRT es un servicio de emergencia esencial para las zonas rurales de Gales, compuesto íntegramente por voluntarios y financiado únicamente por donaciones de la Lotería Nacional y miembros del público. Nuestro trabajo no se limita solo a la búsqueda y rescate en montañas o áreas salvajes para escaladores y senderistas. Nuestras habilidades también son solicitadas por la policía galesa para buscar personas vulnerables o desaparecidas, en misiones donde podemos emplear nuestras técnicas especializadas de rescate y atención médica. He visto cosas bastante salvajes durante mi tiempo en el equipo de rescate, algunas de las cuales han sido más angustiosas o perturbadoras de lo que me gustaría admitir. Pero solo ha habido un incidente en toda mi carrera que ni yo ni mis colegas hemos podido explicar completamente. Esta es la historia de ese incidente. Los equipos de rescate de montaña solo pueden ser llamados por la autoridad de la policía. Una llamada normalmente es iniciada por la fuerza local en respuesta a una llamada al 911 o al reporte de una persona desaparecida. El equipo puede ser llamado en cualquier momento del día o de la noche, bajo cualquier condición, incluso en Año Nuevo y Navidad. El personal policial relevante inicialmente alerta al equipo de rescate mediante un mensaje de buscapersonas, un poco anticuado, lo sé, pero refleja el presupuesto extremadamente limitado con el que tenemos que trabajar año tras año. Una vez que los voluntarios reciben su mensaje de responderé, la maquinaria se pone en marcha. Un líder de equipo o sublíder discutirá los detalles del incidente con los oficiales de coordinación policial y decidirá los puntos de encuentro apropiados y si se necesitan desplegar recursos adicionales. Esto puede incluir equipos adicionales, perros rastreadores o incluso helicópteros, dependiendo de si la situación requiere uno. Estaba sentado en el pub Drovers Arms con unos amigos. Acabábamos de ver a uno de sus hermanos menores representar a su escuela secundaria en un partido de rugby de 7. Su equipo ganó, así que los ánimos estaban altos. Acabábamos de terminar de cenar, y estaba a punto de disfrutar mi primera pinta de la noche cuando mi buscapersonas sonó. No voy a mentir, me molestó un poco. Realmente había estado esperando esa pinta, y se nos dice explícitamente que esperemos cosas así. Tal es la vida de un voluntario de rescate de montaña. De todos modos, les informé a los muchachos que tenía que irme. Me puse el abrigo y comencé la caminata de 10 minutos hasta una pequeña serie de oficinas que sirven como la sede del BMRT. Es temprano en una noche de domingo. La mayoría de las llamadas parecen suceder alrededor de las vacaciones y fines de semana, y el lugar está vacío, así que desbloqueo las puertas, enciendo todas las luces y me dirijo a mi oficina para llamar al oficial de enlace policial para obtener todos los detalles necesarios. Mientras hablo con el oficial en cuestión, mi teléfono comienza a iluminarse con mensajes de texto de varios otros miembros del equipo que me dicen que están en camino. Todo estaba saliendo bien, y la situación parecía ser el típico trabajo de búsqueda y rescate. Un par de excursionistas subieron a las colinas el sábado, con la intención de acampar durante la noche antes de regresar el domingo por la tarde. Según la persona que llamó, los excursionistas no habían regresado a tiempo ni estaban contestando sus teléfonos, así que nos llamaron. En más de una ocasión hemos recibido llamadas de miembros del público reportando personas desaparecidas que en realidad no estaban desaparecidas. A veces los grupos son ralentizados por un tobillo torcido o un malestar estomacal y simplemente están fuera del alcance del teléfono más cercano. Entiendo por qué alguien podría entrar en pánico, y siempre es mejor prevenir que lamentar. Por eso existe el BMRT en primer lugar. Siempre ayuda cuando la persona que hace la llamada sabe un poco sobre la ruta prevista del grupo desaparecido, para que podamos rastrearla o seguirla, y potencialmente encontrarlos rápidamente. Si podemos enfocar nuestra búsqueda, no necesitamos el apoyo de un helicóptero, lo que nos ahorra una gran cantidad de dinero. Sé que suena insensible, pero realmente vivimos y morimos por nuestra financiación, por lo que es esencial mantener los gastos bajo control. Así que estoy revisando todos los detalles de la llamada con el oficial de enlace, determinando la última ruta del grupo, que probablemente comenzó en Merthyr Tydfil y avanzó hacia el norte en dirección al centro de Brecon, una ruta bastante común para los excursionistas de montaña.
Pasamos por todo lo habitual como de costumbre y luego pasamos a los detalles misceláneos que a menudo pueden ayudar en una búsqueda. Estos pueden incluir cualquier condición médica que pueda poner en dificultades a las personas desaparecidas, rangos de edad y cosas de esa naturaleza. Te sorprendería lo mucho que los pequeños detalles aparentemente insignificantes pueden ayudar en una búsqueda, por lo que es extremadamente importante compilar tanta información como sea posible lo más rápido posible. Solo cuando presiono al oficial de enlace para obtener más información sobre la llamada de emergencia, se vuelve extremadamente evasivo. Pocos detalles significativos se podían transmitir sobre el grupo desaparecido, y el único detalle significativo era que la mujer que había reportado la desaparición estaba absolutamente angustiada cuando lo hizo. El despachador notó que no importaba lo que dijera o hiciera, no podía tranquilizar a la persona que llamó de que sus seres queridos serían encontrados. La persona que llamó parecía convencida de que el grupo de excursionistas se había ido y nunca volvería. Honestamente, es cosas como esta las que me mantienen en el BMRT durante tanto tiempo. Ser el héroe que la gente necesita desesperadamente en lo que para muchos es el peor momento de sus vidas. Menos de una hora después de los mensajes iniciales del buscapersonas, yo y 4 voluntarios adicionales nos reunimos en la sede del BMRT, listos para comenzar nuestra búsqueda. Nuestra ruta nos llevaría a través de 26 kilómetros de colinas y montañas, aproximadamente 5 horas de caminata sólida, pero era probable que encontráramos al grupo de excursionistas desaparecidos en una fracción de ese tiempo. Al menos eso nos dijimos al principio. Encontramos algo relativamente rápido, después de solo 45 minutos de caminata por senderos suavemente inclinados, pero no nos llenó de confianza. De hecho, hizo todo lo contrario. Encontramos una tienda de campaña vacía y abandonada. Ser un voluntario del BMRT a veces significa que básicamente eres un detective. Utilizas pequeñas piezas de un rompecabezas para construir una imagen más grande de una situación general. Lo que teníamos delante de nosotros era una tumba vacía, pero estábamos buscando un total de 4 excursionistas desaparecidos. Lo que estaba claro era que quien hubiera montado esta tienda había podido llegar fácilmente a Brecon para informar de una emergencia, solo que no lo habían hecho. Aparentemente habían regresado por el sendero, pero no entendíamos por qué lo habían hecho sin sus botas de senderismo. Esta fue la primera señal realmente preocupante. Esto sucedió a mediados de marzo, no el mes más frío del año, pero uno que trae fuertes vientos a Gales Central. La sensación térmica puede reducir la temperatura ambiente a casi la mitad y tiende a ser la causa de la mayoría de los casos de hipotermia que encontramos. Un excursionista puede mirar afuera, ver un día soleado y asumir buen clima, pero una vez que están en la montaña, el viento puede bajar la temperatura a un solo dígito y convertir una situación aparentemente benigna en una mortal. Pero no eran solo las botas de senderismo lo que se había dejado atrás. También había una cantidad considerable de ropa para clima frío, junto con lo que parecía ser una cantidad significativa de comida y agua. En ese momento, cualquier esperanza de superar este rescate sin tener que llamar al apoyo de un helicóptero se desvaneció. Quienquiera que estuviera perdido allí, necesitaba ayuda y rápidamente. Así que lo llamamos, y en pocos minutos un helicóptero de búsqueda y rescate había despegado del Hospital Neville Hall en Abergavenny, con la intención de volar a lo largo de nuestra ruta propuesta. Nuestro ojo en el cielo estaba en camino. Era completamente de noche, sin estrellas, cuando hicimos la llamada y poco después comenzamos a ver luces rojas y blancas parpadeando moviéndose hacia el oeste en el cielo delante de nosotros. Los pilotos del helicóptero y yo intercambiamos saludos mientras sintonizaban nuestra frecuencia de radio, y me mantenía en contacto con ellos lo mejor posible mientras avanzábamos a lo largo de nuestra ruta. Además, no pasó mucho tiempo antes de que el copiloto notara algo inusual a aproximadamente 1,5 kilómetros, o así delante de nosotros. Según la tripulación del helicóptero, habían visto a una persona corriendo por uno de los senderos de la montaña en la dirección opuesta a la que nos dirigíamos. Siguieron los movimientos del individuo durante 1 minuto o 2 antes de perderlo de vista, alrededor de un conjunto de piedras erguidas. Hay más de 30 piedras erguidas en el Parque Nacional de Brecon Beacons. Algunas de ellas tienen muchos siglos de antigüedad y están rodeadas de mitos.
No se sabe exactamente cuántas de las piedras erguidas supervivientes son prehistóricas. Algunas parecen ser piedras memoriales y otras bien pueden haber tenido más de una función, ya sea como marcadores de límites, señales en senderos antiguos, señalizaciones o incluso piedras para que el ganado se rasque. Pero, sea cual sea su propósito original, teníamos nuestro próximo punto de encuentro, uno que tendríamos que alcanzar rápidamente si esperábamos encontrar a nuestras personas desaparecidas en buen estado de salud. Nos llevó unos 45 minutos de ardua escalada antes de llegar a las piedras erguidas. Después de 1 minuto o 2 de peinar el área con solo nuestras linternas personales, uno de los miembros de mi equipo me llamó hacia una de las piedras erguidas. Detrás de ella, asentada en una pequeña colina que la ocultaba de la vista, había una pequeña abertura en la tierra. Digo pequeña. Era lo suficientemente grande como para que un adulto completamente desarrollado pudiera entrar, y lo que estaba claro era que sería el lugar perfecto para que alguien atrapado en una montaña se refugiara del viento y la lluvia cortantes. Metí mi linterna en la abertura y miré dentro. Solo entonces vi lo profundo que parecía ir el pasadizo. Gales solía ser un centro para la industria minera del carbón británica, y el país ahora está lleno de pozos y ejes mineros en desuso, tanto antiguos como modernos. Sabiendo esto perfectamente, el pasadizo subterráneo no me pareció demasiado inusual al principio, y en realidad pensé que los excursionistas desaparecidos tuvieron suerte de haber encontrado algo así para refugiarse. Grité hacia la abertura, comprobando si alguien había resbalado en el túnel y se había quedado atrapado mientras intentaba refugiarse, pero no recibí respuesta. Luego llamé a uno de los otros miembros del equipo, que casualmente llevaba la mayoría de nuestras cuerdas de escalada. Lo arnesamos, clavamos piquetas de escalada en la tierra justo afuera de la entrada, y comenzamos a bajarlo por la abertura para buscar señales de vida. Lo bajamos tanto que comencé a preocuparme por la posibilidad de que él mismo se quedara atrapado, pero afortunadamente no tuvimos que bajarlo más antes de que encontrara algo. Gritó para que lo subiéramos, instándonos a que había encontrado una prenda de ropa que posiblemente pertenecía a uno de nuestros excursionistas desaparecidos. Así que hicimos exactamente eso, lo subimos de nuevo, tomamos la prenda de ropa de él, y lo volvimos a bajar para que siguiera buscando. Mientras lo hacía, eché un vistazo rápido al jersey que había traído, y me sorprendió algo inusual en él. Parecía viejo, realmente viejo. La ropa expuesta a los elementos durante periodos prolongados puede terminar viéndose bastante deteriorada, pero no tanto. Parecía como si hubiera estado atrapada en ese agujero en la tierra durante mucho, mucho tiempo. No encontramos nada más en ese agujero, ni en el resto de la montaña. Nos quedamos allí hasta alrededor de las 3 de la mañana, mucho después de que nuestro apoyo de helicóptero tuviera que retirarse debido a la escasez de combustible, pero no encontramos absolutamente nada. No más ropa, ni señales de vida, ni cuerpos. Cuanto más se hacía evidente que no íbamos a encontrar nada, más pensaba en cómo la persona que llamó estaba convencida de que los excursionistas se habían ido. No tenía forma de saber eso, sin embargo, de alguna manera tenía razón, y eso realmente no me sentó bien en absoluto. Durante la semana siguiente, 2 grupos de búsqueda más revisaron las colinas con la esperanza de encontrar un rastro de nuestros excursionistas desaparecidos. Ambos regresaron con las manos vacías. Esperaba que aparecieran informes de los excursionistas desaparecidos en las publicaciones de noticias locales, solo que no lo hicieron. Cuando intenté averiguar por qué, fui rechazado por la mayoría de las fuentes policiales, hasta que una dejó escapar que un juez del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales había impuesto una prohibición de publicación sobre el incidente, lo que significaba que una orden que prohibía la publicación bajo la sección 11 de la Ley de Desacato al Tribunal de 1981 estaba en vigor, manteniendo todas las noticias del incidente fuera de los periódicos. Pero eso no es lo que realmente me molesta sobre todo este asunto. Quiero decir, ha sido desconcertante, seguro, pero son los otros detalles peculiares que rodean el caso los que me mantienen despierto por la noche. El nombre bordado en el jersey que encontramos en ese agujero en la tierra era Robert Williams. Descubrí que esto no coincidía con ninguno de los nombres que nos habían dado respecto a nuestros excursionistas desaparecidos. De hecho, Robert Williams había estado desaparecido desde la cercana ciudad de Neath desde marzo de 2002. 17 años antes de que se registrara la desaparición de nuestros excursionistas.
¿Quién fue el que nuestro apoyo de helicóptero había visto antes de que desapareciera entre las piedras erguidas? ¿Fue uno de nuestros excursionistas desaparecidos, o fue, de hecho, el Robert Williams desaparecido hace mucho tiempo? De cualquier manera, no puedo evitar pensar que encontraría las respuestas a estas preguntas en el fondo de ese túnel oculto entre las piedras erguidas. El amanecer del sábado 23 de septiembre de 1972, un escalador experimentado llamado Neil Olsen lideraba un ascenso de una sección difícil del 24º largo de la ruta The Nose en el Capitán. A veces conocido como el Capo Capitán, es una formación rocosa vertical en el Parque Nacional de Yosemite, ubicada en el lado norte del Valle de Yosemite, cerca de su extremo occidental. El monolito de granito tiene aproximadamente 915 metros desde la base hasta la cumbre a lo largo de su cara más alta, y es un objetivo popular para los escaladores. La mencionada ruta The Nose es una de las rutas de escalada técnica originales en el Capitán. Una vez considerada imposible de escalar, el Capitán es ahora el estándar para la escalada de grandes paredes. Justo cuando el grupo pasó por el Campamento 5, un conjunto de repisas a unos 275 metros por debajo de la cima del acantilado, ocurrió un accidente horriblemente desafortunado. De alguna manera, Olsen desprendió una roca de 57 kilos que estaba encajada justo encima de él, y la vio aterrorizado mientras la enorme roca comenzaba a caer en su dirección. Su vida pasó ante sus ojos mientras intentaba esquivarla, pero la pesada estructura de piedra rozó su casco de plástico con suficiente fuerza como para aturdirlo. Luego, la roca cayó sobre él antes de golpear su pierna derecha y romperla en varios lugares. Olsen quedó completamente inmóvil y con un dolor agonizante, aterrorizado de que pudiera desangrarse como resultado de numerosas fracturas compuestas en su pierna. A las 7:30 de esa misma mañana, el oficial de búsqueda y rescate de Yosemite, Pete Thompson, estaba ayudando a organizar uno de los intentos de rescate más aterradoramente exigentes en la historia del montañismo norteamericano. Pete había reunido a un equipo de 6 escaladores locales en su oficina. Su misión era desarrollar un plan inicial de rescate, estimar las necesidades de equipo, e identificar a otros escaladores técnicos que desearan llevar con ellos. La idea era bajar a uno de los equipos de rescate desde la cima, a más de 275 metros, hasta el gravemente herido Neil Olsen, quien sin duda se alegraría de verlos. Luego Olsen y su rescatador serían bajados hasta el personal médico que los esperaba en el fondo del valle, casi 610 metros más abajo. En ese momento, solo se había realizado un rescate similar en el Parque Nacional Grand Teton, en agosto de 1967, solo 5 años antes. En total, 18 hombres y una mujer valientes y desinteresados serían llevados a la cima de El Capitán ese día. La tarea del equipo se hizo aún más difícil debido a un incidente desastroso a principios de ese verano, que casi paralizó su capacidad para montar cualquier intento de rescate serio. Solo 7 semanas antes, poco después de la medianoche del 1 de agosto de 1972, un joven borracho de 17 años había incendiado miles de toneladas de heno, apilado en el establo del gobierno estatal de California. El establo y las caballerizas se incendiaron y se quemaron hasta los cimientos, al igual que otras 7 estructuras de madera antiguas, en el área en lo que se describió como un episodio maníaco de incendio serial. Una de estas construcciones civiles altamente inflamables de la era del Cuerpo de Conservación Civil contenía el alijo de equipo de búsqueda y rescate del valle. Cientos de cuerdas de escalada, cintas, clavos, botes, mosquetones, sacos de dormir, ropa impermeable y otros equipos vitales se hicieron humo. Thompson sabía que tenían escasez del tipo correcto de equipo para llevar a cabo un rescate de este tamaño y complejidad. Hasta el día de hoy, un Pete Thompson ya retirado no está exactamente seguro de cómo el parque terminó con lo que recibió ese día. Lo más interesante fueron los grandes rollos de cuerda de 1,5 centímetros de Tubbs Cordage, una empresa de fabricación de cuerdas para yachts y navegación en el área de San Diego, que generosamente envió 2 rollos de 1,220 metros de longitud y 3 rollos de 366 metros de longitud de Gold Line, cada uno enrollado firmemente alrededor de un carrete de madera.
Aunque suficientemente fuertes, las cuerdas no estaban destinadas a soportar el tipo de abuso al que serían sometidas, lo que resultó ser un error casi fatal para quienes las usaron en un intento de salvar vidas. Las cuerdas fueron llevadas por los departamentos de policía local, a la cercana estación aérea de la Marina del Toro, y luego voladas al Prado de El Capitán en dos grandes helicópteros de rotor doble CH-46, a veces llamados Chinooks por los civiles. Otras empresas de equipamiento al aire libre en el área de la bahía, como The Ski Hut y The North Face, enviaron cuerdas de escalada sólidas, así como un suministro aparentemente interminable de cintas de nylon de colores, cientos de mosquetones, más de 100 clavos, docenas de martillos para clavos, botellas de agua, comida seca y otras líneas y cuerdas accesorias largas. Estas compras fueron recogidas por la Unidad de Rescate de Montaña del área de la bahía y transportadas por la Patrulla de Carreteras de California, antes de regresar a su base en El Toro esa noche. Un equipo de la base local del Cuerpo de Marines voló aún más equipo vital y personal al punto de reunión en la cima de El Capitán. Había un montón de equipo en la cima esa noche que debía ser clasificado y luego colocado en el lugar correcto para la mañana siguiente. Los rescatistas trabajaron incansablemente durante la noche para tamizar y clasificar el desorden de equipos, determinando cuáles serían los más útiles en su intento de rescate. Durante el apogeo del descenso de la camilla más tarde en el día, varios cientos de personas se alinearon a lo largo del camino y en el prado en la base de El Capitán, la mayoría con sus binoculares apuntando hacia el acantilado color marrón claro, observando mórbidamente el intento de rescate en curso. 6 de los escaladores del sitio de búsqueda y rescate del campamento 4 descendieron en rappel hasta el campamento 5 esa primera tarde. Arriba, los escaladores ataron suficientes cuerdas para crear 2 longitudes de cuerda de 915 metros. Una cuerda hizo un cambio direccional en la pequeña repisa de la víctima muy por debajo. La otra corría directamente desde el último borde del Capitán hasta la camilla de Olsen, atendida por la superestrella del campamento 4, Jim Bridwell. Aunque se necesitaron más de 36 horas para organizar completamente el rescate, una vez en marcha, el intento de rescate tomó solo 90 minutos para que la pareja fuera bajada los restantes 550 metros de cara de acantilado. Afortunadamente todo salió sin contratiempos. Los 5 que todavía estaban en la repisa, así como el compañero de Olsen, eligieron bajar más tarde esa noche, después del anochecer, cuando la energía y la concentración se hubieran recuperado. Al Garza, el jefe de electricistas del parque, construyó un enorme banco de luces que iluminó casi toda la cara del gran acantilado, solo un pequeño ejemplo de la enorme cantidad de trabajo y esfuerzo que se realizó para rescatar a Neil Olsen. La pierna de Neil se curó, y a pesar de las lesiones consecuentes sufridas en el accidente, continuó escalando durante las siguientes 4 décadas. Pero nunca olvidó los horrores de lo que tuvo que soportar en El Capitán ese día, ni tampoco olvidó los valientes y heroicos esfuerzos de aquellos que arriesgaron sus propias vidas para asegurar su supervivencia. Jim Hambleton nació el 16 de noviembre de 1918 en Rossville, Illinois. Inspirado por historias de pilotos de combate durante la Primera Guerra Mundial, su sueño de infancia era servir como piloto en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Sin embargo, cuando se calificó como piloto de combate en la División de Entrenamiento de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial estaba casi terminada y Hambleton no vio ninguna acción de combate significativa. Después de las rendiciones alemana y japonesa de 1945, Hambleton fue liberado del servicio activo. Sin embargo, retuvo una comisión de reserva activa, lo que significaba que a medida que llegaban los años 50 y Estados Unidos comenzaba una nueva serie de acciones de combate contra las insurgencias comunistas, Hambleton fue llamado nuevamente al servicio activo, esta vez por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Durante su servicio en la Guerra de Corea, Hambleton voló un total de 43 misiones como navegante en un B-29 Super Fortress. Luego, durante la década de 1960, Hambleton trabajó en varios proyectos de misiles balísticos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, como el PGM-19 Júpiter, el ICBM Titan I y el ICBM Titan II, una parte vital del disuasivo nuclear de Estados Unidos,
a medida que se adentraba en la era de la guerra atómica. Después de su participación en los proyectos de misiles, comandó el Escuadrón Estratégico de Misiles número 570 en la base de la Fuerza Aérea Davis-Monthan en Tucson, Arizona, desde 1965 hasta 1971. También sirvió como jefe adjunto de operaciones para la unidad matriz de su escuadrón, el ala estratégica de misiles del Comando Aéreo Estratégico número 398, en la base de la Fuerza Aérea Davis-Monthan, Arizona. Después del inicio del conflicto de Vietnam, Hambleton cambió del Comando Aéreo Estratégico al Comando Aéreo Táctico y fue asignado al Escuadrón de Guerra Electrónica Táctica número 42, en la isla de Korat como navegante. El Escuadrón de Guerra Electrónica Táctica número 42 estaba equipado con aviones EB-66CD Destroyer, que realizaban misiones de interferencia de radar y comunicaciones para interrumpir las defensas enemigas y las capacidades de alerta temprana, no el tipo de rol que Hambleton había imaginado para sí mismo en su juventud, pero era una contribución estratégica vital. Durante su misión número 63, el 2 de abril de 1972, Hambleton era navegante a bordo de un EB-66E, recopilando inteligencia de señales, incluyendo la identificación de instalaciones de radar antiaéreo enemigas, para permitir una interferencia efectiva. El avión estaba ayudando a escoltar una formación de 3 bombarderos B-52 encargados de atacar los pasos de entrada a la ruta Ho Chi Minh, una ruta logística vital que suministraba a los guerrilleros comunistas vietnamitas todas las armas, municiones y equipos que necesitaban para continuar su lucha. Los B-52 utilizarían sus enormes cargas de bombas altamente explosivas de 910 kilos para obliterar el terreno e impedir su uso al enemigo. Sin embargo, mientras volaban a unos 9.145 metros sobre Quang Tri, justo al sur de la zona desmilitarizada que separaba Vietnam del sur de su contraparte del norte, las alarmas de emergencia del avión comenzaron a sonar. Esto solo significaba una cosa. El avión estaba firmemente en la mira de una estación de armas antiaéreas enemigas que se preparaba para disparar con un proyectil explosivo de búsqueda de calor. El piloto del avión comenzó maniobras evasivas, incluso llegando a disparar sus propias contramedidas electrónicas, en forma de bengalas radiantes de calor diseñadas para distraer y confundir a un misil enemigo y desviarlo de su objetivo previsto. Los ocupantes del avión sintieron que el avión se sacudía y retorcía en el aire, intentando con todas sus fuerzas evitar el impacto del misil, pero fue en vano. En un momento aterrador, una explosión sacudió el fuselaje cuando un misil superficie-aire SA-2 Guideline, de fabricación soviética, se estrelló contra el avión. La explosión inicial mató a un puñado de la tripulación instantáneamente, mientras la metralla al rojo vivo atravesaba el interior del avión, perforando carne y cortando arterias. Hambleton fue el único miembro de la tripulación de 6 hombres que pudo eyectarse mientras el avión comenzaba a caer en picada hacia la jungla abajo. Pero esto era el menor de sus problemas. Hambleton se encontró justo en medio de la ofensiva de Pascua de Vietnam del Norte y aterrizó en medio de decenas de miles de soldados norvietnamitas. Lo que siguió fue la operación de búsqueda y rescate más grande, larga y compleja de toda la guerra de Vietnam. Al aterrizar con seguridad su paracaídas, Hambleton se encontró oculto por una densa niebla mientras aterrizaba en un arrozal seco sin ser visto por las tropas norvietnamitas. Desde su escondite, se asombró al ver el gran número de tropas, equipos y armas pesadas del ejército norvietnamita en el área, con un puñado de pelotones de infantería norvietnamitas acampando a solo 100 metros de distancia. Por suerte, el radio de rescate URC-64 de Hambleton no se había dañado durante el impacto del misil ni en su descenso, y sus colegas en Tailandia pudieron localizar su posición, a solo 2 kilómetros al norte del puente de Cam Lo, que estaba fuertemente defendido por marines estadounidenses. Estas coordenadas fueron rápidamente transmitidas a un avión de búsqueda y rescate HC-130 que operaba justo al sur de Quang Tri. Recuperar a Hambleton rápidamente era esencial, ya que las probabilidades de recuperar a los aviadores caídos caían por debajo del 20% si el miembro de la tripulación permanecía en tierra después de 4 horas. Sin embargo, sus esfuerzos se verían severamente obstaculizados por el gran número de tropas y la gran cantidad de fuego antiaéreo en la zona,
parte del cual apoyaba los esfuerzos del enemigo para capturar y proteger el puente de Cam, lo cerca de la posición de Hambleton. Además, aproximadamente al mismo tiempo que Hambleton fue derribado, comandos volaron el puente clave sobre el río Quang Viet, al este de la posición de Hambleton. Los norvietnamitas se vieron obligados a desviar miles de tropas, docenas de tanques y otros equipos hacia el oeste, inmediatamente frente a la posición de Hambleton. Su valiente intento de frenar el avance norvietnamita había puesto a Hambleton en una posición extremadamente peligrosa. Pero quizás lo que más aterrorizaba a la inteligencia militar estadounidense sobre la posibilidad de la captura de Hambleton era su valor como prisionero de guerra. Hambleton tenía más de 20 años de servicio militar, y debido a la mayoría de ese tiempo en señales e inteligencia, era uno de los expertos en contramedidas electrónicas y misiles más conocedores en toda el área de operaciones vietnamitas. En 1972, casi al final de la guerra de Vietnam, muy pocos estadounidenses permanecían en el terreno. Los norvietnamitas se esforzaban en rastrear personal particularmente valioso, incluso en países extranjeros circundantes como Tailandia. Probablemente también estaban apoyados por la KGB rusa, que al descifrar el tráfico de mensajes estadounidenses, probablemente sabía exactamente quién había saltado en paracaídas en medio de ellos. Esta capacidad se vio definitivamente mejorada por el entonces desconocido espía estadounidense John Anthony Walker, quien había entregado a los soviéticos una tarjeta de cifrado de radio y otra información de alto valor. La captura de Hambleton sería un golpe tremendo para el poder aéreo estadounidense en todo el mundo y un gran premio para los norvietnamitas e indirectamente para los soviéticos. Pero Hambleton no estaba exactamente desprevenido para tal desastre. Había recibido entrenamiento de supervivencia en el agua en Turkey Run, Florida, además de entrenamiento de escape y evasión en la Escuela de Supervivencia en la Jungla del Comando Aéreo del Pacífico en Filipinas. A pesar de las heridas de metralla por la explosión de su avión, un dedo roto y 4 vértebras comprimidas por la fuerza de la eyección, Hambleton decidió que, con solo 9 meses para su retiro, iba a sobrevivir y regresar a casa. Pero antes de poder hacer eso, Hambleton tenía que transmitir las coordenadas de los norvietnamitas a su alrededor. Esto debe haber satisfecho cualquier deseo de venganza bastante bien mientras Hambleton observaba en secreto cómo bombas y misiles comenzaban a llover a su alrededor, por todas las posiciones de los norvietnamitas. Pero tales municiones no son 100% precisas, y no hay duda de que mientras Hambleton observaba cómo la artillería explotaba a su alrededor, rezaba para que ninguna se desviara de sus objetivos y cayera directamente sobre su escondite. Una y otra vez, los intentos de localizar y rescatar a Gene Hambleton resultaron en más bajas y aviones destruidos. 5 aviones fueron derribados y otros 16 resultaron gravemente dañados, mientras que otros 10 militares fueron muertos o capturados en sus intentos de rescatar a su compañero. El 8 de abril, el general Creighton Abrams, quien luego tendría un tanque con su nombre, ordenó que no se intentaran más misiones de búsqueda y rescate de combate, pero que dado el alto secreto de la autorización de Hambleton y su conocimiento de la tecnología de misiles y contramedidas, se hiciera todo lo posible para llevarlo a casa con vida. Y así se sugirió una operación encubierta de rescate por tierra. En Saigón, el teniente de la Marina de Estados Unidos, Thomas R. Norris, uno de los 3 oficiales SEAL y 9 hombres alistados restantes en Vietnam, esperaba órdenes cuando llegó la llamada para una operación comando para sacar a Hambleton. Norris fue inmediatamente enviado para liderar una operación de rescate. Mientras tanto, los rescatadores estadounidenses sabían que los norvietnamitas estaban monitoreando las comunicaciones de radio y entendían inglés. Sin embargo, los rescatadores de Hambleton supieron que él era uno de los mejores golfistas de toda la Fuerza Aérea de Estados Unidos y que tenía una memoria detallada de los campos de golf en los que había jugado. Improvisaron un código utilizando una serie de hoyos de campos de golf específicos para guiarlo a través de la zona de campos minados para protegerlo. Le radiaron: vas a jugar 18 hoyos y vas a meterte en el agua como Esther Williams y Charlie el Atún. La ronda comienza en el número 1 en Tucson National. Al principio, Hambleton se confundió y de hecho le preguntó al operador de radio si había estado fumando, pero pronto descifró el código, dándose cuenta de que le estaban dando información sobre la distancia y dirección que querían que viajara. El número 1 en Tucson National tiene 375 metros
y corre hacia el sureste. La referencia a Charlie el atún era una alusión al curso de agua que encontraría si seguía la dirección correctamente. Sin embargo, para ahorrar tiempo y acelerar su rescate, Hambleton eligió pasar por la aldea abandonada que ocultaba las armas que derribaron a algunos de sus posibles rescatadores. La aldea había sido bombardeada como represalia, y la probabilidad de que hubiera soldados norvietnamitas supervivientes en el área era mínima o nula. Pero, para el absoluto horror de Hambleton, avanzó hacia las ruinas humeantes de la aldea solo para descubrir que había sido reocupada por soldados norvietnamitas. Hambleton se arrastró por el barro, la maleza y los restos humeantes, manteniéndose fuera de la vista de los soldados enemigos el mayor tiempo posible. Pero pronto su suerte se acabó. Intentó acostarse boca abajo en el barro, imitando un cadáver en la esperanza de que un centinela patrullando cercano lo confundiera con un soldado norvietnamita muerto. Pero no fue así. El soldado comenzó a pinchar a Hambleton con su bayoneta, sus sospechas aumentadas por el uniforme inusual que llevaba ese cadáver en particular. Hambleton se retorció de dolor, incapaz de ignorar las punzadas agonizantes, y el soldado norvietnamita se volvió para gritar advertencias a sus compañeros. Sin embargo, Hambleton fue rápido. Saltó de su escondite sacando el cuchillo de supervivencia de la Fuerza Aérea que era equipo estándar para todos los pilotos de combate en ese momento. Cuando el soldado tomó un suspiro de aire con la intención de soltarlo en un grito aterrorizado, Hambleton le clavó el extremo afilado de su cuchillo en la garganta por detrás, cerrando y cortando hasta que los gritos del soldado se ahogaron con la sangre que fluía por su tráquea. Mientras el cuerpo yacía a sus pies y sus venas estaban llenas de adrenalina, Hambleton no tuvo tiempo para descansar ni recuperarse. Tendría que seguir adelante o sufrir el mismo destino que ese pobre soldado muerto por su propia mano. Para el 11 de abril, 9 días después de ser derribado, Gene Hambleton estaba demasiado débil para seguir avanzando. El equipo de rescate en el terreno, que había sido reducido por el constante acoso norvietnamita de una docena de individuos a solo 2, sabía que tendrían que actuar rápido. Los rescatadores restantes, un Navy SEAL estadounidense y un comando vietnamita, requisaron un bote de pesca tradicional del río conocido como sampan, con la intención de utilizar un método móvil discreto para alcanzar al piloto derribado. Pero antes de partir, cada uno confesó al otro que podrían no sobrevivir a un intento tan desesperado y audaz. Disfrazados de civiles vietnamitas, remaron silenciosamente río arriba, pero incluso en la oscuridad total y la densa niebla, podían ver grandes cantidades de soldados y tanques norvietnamitas en la orilla. Deteniéndose para revisar su mapa en un punto, el único Navy SEAL estadounidense se dio cuenta de repente de que 2 soldados norvietnamitas estaban sentados a unos 10 metros de distancia. Sin embargo, estaban dormidos. Viajando río arriba en el sampan, salieron de la densa niebla y se encontraron a unos 4 kilómetros de su punto de partida, bajo el puente de Cam Lo. Habían pasado la posición de Hambleton más de 30 minutos antes. Dando la vuelta, trabajaron su camino hacia el sur antes de desembarcar y comenzar a buscar a Hambleton. Finalmente lo encontraron sentado en un grupo de arbustos, vivo pero apenas consciente y extremadamente debilitado, habiendo comido solo 4 pequeñas mazorcas de maíz en 12 días, y habiendo perdido 20 kilos y medio desde que su avión fue derribado. Amanecía y, aunque el SEAL pensó que lo mejor era esperar hasta la oscuridad para regresar río abajo, Hambleton necesitaba ser evacuado de inmediato a pesar del riesgo. El SEAL y su compañero vietnamita escondieron a Hambleton en el fondo del sampan, lo cubrieron con bambú y comenzaron a descender río abajo. Al desembarcar en una orilla de río en territorio amigo, fueron recibidos por algunos soldados survietnamitas que ayudaron a llevar al herido Hambleton a un lugar seguro. Un vehículo blindado de personal M-113 llevó a Hambleton y sus rescatadores de regreso al cuartel general de la brigada en Dong Ha. Poco después fue evacuado al hospital en la base aérea de Clark en Filipinas, donde se recuperó durante un mes. El rescate de Gene Hambleton fue un acontecimiento decisivo para el ejército y los llevó a encontrar un nuevo enfoque para la búsqueda y rescate en áreas de alto riesgo. Reconocieron que si una misión de búsqueda y rescate estaba predestinada al fracaso, no debería intentarse, y se debían considerar otras opciones como tácticas de división de operaciones especiales y otros enfoques creativos adaptados a la situación.
Reconociendo la necesidad de un avión que pudiera ofrecer un mejor apoyo aéreo cercano, la Fuerza Aérea aceptó el Corsair A-7 de la Marina. El ejército también mejoró la capacidad nocturna de los helicópteros y las municiones de negación de área. Durante la Guerra de Vietnam, las fuerzas de búsqueda y rescate salvaron 3.883 vidas a costa de 70 y un rescatistas y 45 aviones. Que su contribución nunca sea olvidada. Soy Cole Michaels y vivo aquí en Coquitlam, una ciudad en la parte continental de la Columbia Británica, Canadá. Trabajo para la búsqueda y rescate de Coquitlam, una asociación de búsqueda y rescate voluntaria con sede aquí en BC. Nuestra área principal de operaciones es de casi 2.000 kilómetros cuadrados e incluye algunos de los terrenos más escarpados e inaccesibles en la región suroeste de la provincia de Columbia Británica. El equipo también proporciona asistencia a los residentes durante desastres naturales como inundaciones y terremotos. Pero mi trabajo no está en el extremo glamoroso del espectro, cargando en helicópteros y rescatando a excursionistas heridos de los senderos de montaña. Me siento más en casa en mi cubículo de oficina que en el vientre de un helicóptero de rescate, y mucho más cómodo con jeans y una camisa polo que con un arnés de escalada y un casco de seguridad. Verás, durante los últimos años, yo y un puñado de otros graduados en informática hemos estado trabajando en una base de datos de acceso público que compila información sobre las personas desaparecidas de la Columbia Británica. Construimos una base de datos con docenas de nombres recopilados de las memorias de voluntarios de SAR en toda la provincia. Hasta ahora, data de 2002, cuando muchos archivos comenzaron a digitalizarse. Adentrarse más en el pasado será difícil con los registros en papel acumulando polvo en los escritorios de otros miembros voluntarios, pero es algo que encontramos extremadamente gratificante. Cada perfil de persona desaparecida que completamos es un pequeño rayo de esperanza para una familia que haría cualquier cosa por obtener un poco de cierre, y cada uno es una victoria personal para mi pequeño pero dedicado equipo. Habiendo dicho eso, hubo un caso en particular que me gustaría discutir hoy. Uno que me dejó cada vez más perturbado cuanto más lo estudiaba. Esta es la historia de la desaparición de Mackie Basil. Immaculate Mackie Basil nació el 8 de diciembre de 1985. El 8 de diciembre también es la fecha de la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Iglesia Católica Romana, que es como los padres de Mackie decidieron su nombre. Aunque no hemos podido averiguar por qué los padres de Mackie, Samuel Basil y Patricia Joseph, la abandonaron al sistema de cuidado de crianza de la Columbia Británica cuando era joven, junto con sus hermanas Aida y Crystal. Se sabía que era una introvertida que rara vez iba de fiesta, y no se sabía que bebiera alcohol ni consumiera drogas. También era muy selectiva con quién pasaba su tiempo, y a menudo prefería quedarse en casa limpiando, decorando, completando tareas, estando en línea, hablando con sus hermanas o pasando tiempo con su hijo Jameson, que tenía solo 5 años en el momento de su desaparición. Los testimonios de aquellos cercanos a ella, que mencionan la preferencia de Mackie por las noches tranquilas en lugar de las noches de borrachera, nos llevan a nuestra primera gran conundrum, porque la noche en que fue vista por última vez, Mackie aparentemente estaba asistiendo a una fiesta en la reserva de Tachi, un enclave de la tribu Tlastén de los pueblos de las primeras naciones, de la cual Mackie era miembro. Fue llevada a la reserva por un primo suyo llamado Keith, lo cual es nuevamente inusual dado que aparentemente a Mackie no le gustaba ir a ningún lugar sin su propio auto, y si lo hacía, a menudo era con su hijo a cuestas, junto con algo de ropa extra, una bolsa de maquillaje y una bolsa de pañales de repuesto para su pequeño hijo. Esto, junto con el hecho de que la fiesta estaba a solo 20 minutos a pie de su propia casa, nos llevó a creer que Mackie había planeado caminar de regreso a casa, y por alguna razón, había decidido beber alcohol esa noche. También era el 13 de junio de 2013 en el momento de la fiesta, y los veranos en la Columbia Británica pueden ser mucho más templados de lo que la gente imagina, descartando así la posibilidad de que Mackie fuera sorprendida por el mal tiempo. Lo siguiente que sabemos con certeza es que la policía nombró a los primos de Mackie, Keith y su amigo Victor, como sospechosos en la desaparición. Ambos fueron arrestados y sometidos a pruebas de polígrafo para determinar si había alguna inconsistencia en su historia.
Dado que fueron las últimas dos personas en ver a Maki con vida, se asumió que eran responsables de cualquier juego sucio que pudiera haber ocurrido. Pero la Real Policía Montada de Canadá informó a la familia Basil que ambos hombres cooperaron, y que incluso las entrevistas con psicólogos forenses fueron muy bien, eliminando esencialmente a Keith y Victor como sospechosos. Sin embargo, lo que se hizo evidente durante estas entrevistas es que Victor y Keith no solo llevaron a Maki a la fiesta en la reserva de Tachi, sino que también le dieron un paseo de regreso. De alguna manera, Maki salió del auto durante un viaje a casa que debería haber tomado 4 o 5 minutos, tal vez incluso menos. Durante las entrevistas, Victor y Keith afirmaron que su camioneta se atascó en un parche de barro, pero era pleno verano en ese momento y el clima reciente había sido bueno. Obviamente esto no satisfizo a los investigadores policiales, por lo que fueron sometidos a numerosas entrevistas y pruebas de detección de mentiras, pero después de esto, la policía se sintió suficientemente tranquila para liberar a los hombres de la custodia. Nuestro equipo se puso en contacto con Victor y Keith para pedirles que arrojaran un poco más de luz sobre los eventos de esa noche, pero ambos declinaron agresivamente. Puede que nunca sepamos la razón por la que Maki salió de la camioneta de su primo esa noche, pero estamos seguros de que lo hizo. La examinación forense de la camioneta mostró que estaba presente, y no encontró absolutamente ningún rastro de sangre ni nada más que pudiera llevarnos a creer que la habían matado. Lo que está claro es que Maki ahora estaba sola en medio de la noche en un camino solitario en el bosque, en medio de la Columbia Británica. Si la RCMP había descartado efectivamente el juego sucio como la razón de su desaparición, esto nos deja con dos teorías serias: accidente o ataque de animales, aunque hay numerosos animales salvajes peligrosos que se sabe que viven en esa área. La teoría de un ataque de animales fue puesta en duda, debido a la falta de evidencia de un ataque encontrado por los buscadores involucrados en la exhaustiva búsqueda terrestre y aérea. No hubo recuperación confirmada de ninguno de los artículos que la joven madre tenía cuando desapareció, ni hubo ningún descubrimiento de sangre u otros restos confirmados como suyos. Si desapareció debido a un accidente o desventura, también es razonable suponer que habría caminado hasta donde encontró su muerte, lo cual habría estado dentro del alcance del equipo de búsqueda que estaba buscando sus restos, que nunca fueron encontrados. Por todos los propósitos prácticos, una joven fue a una fiesta una noche, y luego desapareció de la faz de la tierra. Las personas desaparecidas siempre dejan algún rastro detrás, uno que el 99% de las veces nos lleva a localizarlas, ya sea muertas o vivas. Pero de alguna manera, Maki no lo hizo. Realmente es como si simplemente se hubiera desvanecido en el éter. También debe notarse que la prima de Maki, Bonnie Marie Joseph, desapareció en el mismo tramo de carretera solo 6 años antes, en septiembre de 2007. Este tramo de carretera es conocido como la Carretera de las Lágrimas, un corredor de 725 kilómetros de la autopista 16 entre Prince George y Prince Rupert, que ha sido el lugar de muchos asesinatos y desapariciones desde 1970. Lo que diferencia la desaparición de Maki es que la mayoría de esos asesinatos y desapariciones se han resuelto con relativa facilidad, mientras que el caso de Maki no muestra absolutamente ningún signo de resolverse pronto. Solía ser policía. Cuando digo eso, la mayoría de la gente se imagina a un patrullero de carretera con un par de gafas de aviador y un bigote canoso, pero ese no era yo, ni de lejos. Claro, pasé un tiempo patrullando. Todo policía nuevo tiene que empezar desde abajo antes de poder avanzar. Pero avanzar lo hice, directamente al curso de pilotos de helicópteros de la policía, y eventualmente a la División de Aviación de la Agencia Antidrogas, DEA, con base en el aeropuerto Fort Wallace Alliance en Texas. La Oficina de Operaciones de Aviación de la DEA es hogar solo para los pilotos de policía más elitistas. Solo somos unos 120 en cualquier momento, operando y manteniendo alrededor de 100 aviones, helicópteros y recientemente, más y más vehículos aéreos no tripulados, o como los civiles los llaman, drones. Volé 53 misiones para la DEA, la mayoría durante mediados y finales de los 80 y principios de los 90 durante la campaña colombiana de la DEA. Pero solo hay una de esas misiones en la que pienso todos los días, una que me atormentará hasta el día de mi muerte. Supongo que todo comenzó con Tranquilandia,
literalmente traducido del español como Pueblo Tranquilo. Tranquilandia es una pequeña aldea rural ubicada a unos 160 kilómetros al sur del pueblo de San José del Guaviare, y la aldea llamó nuestra atención cuando un agregado diplomático estadounidense pidió inocentemente un estudio sobre las importaciones químicas colombianas. Lo que descubrieron nos llevó a la pequeña y tranquila aldea de la jungla, donde descubrimos no solo un laboratorio de cocaína, sino una verdadera fábrica de cocaína. La fábrica estaba completamente equipada con viviendas para más de 100 personas, varias salas de almacenamiento para productos químicos y suministros, y talleres para automóviles y aviones. Con esta eficiente línea de producción, los traficantes sintetizaban 20 toneladas de cocaína al mes, poniendo 12 millones en las arcas del cartel de Medellín en solo 2 años. Las autoridades incautaron más de 10 toneladas de cocaína y base de cocaína en Tranquilandia, y encontraron más laboratorios y compuestos similares en la jungla circundante. La policía destruyó drogas y materiales con un valor estimado conservadoramente en 1.2 mil millones de dólares. Pero este descubrimiento fue solo el comienzo. Habíamos descubierto toda una red de producción y contrabando de cocaína, una que tomaría muchos meses desmantelar por completo. Fue durante esta fase de operaciones que volé la misión que cambió mi vida para siempre. Una noche, un miembro de nuestro equipo me despertó para informarme que se estaba planeando una misión de emergencia en la sala de reuniones. El líder del equipo me había elegido personalmente como piloto principal, dado que tenía cierta especialidad para volar en condiciones de poca luz, pero tuve que arrastrarme hasta la sala de reuniones para obtener información actual. Iba a ser una operación de búsqueda y rescate, probablemente la misión de mayor presión y riesgo a la que puede ser asignado un piloto de helicóptero. El riesgo era alto. Un pequeño grupo de soldados de Fuerzas Especiales colombianas, asesorados por un destacamento de agentes de la DEA nacidos en Estados Unidos, habían sido emboscados y derrotados por un grupo de sicarios del cartel, o alineados con el cartel. Uno ya estaba muerto en acción, pero otro estaba huyendo con su baliza de emergencia parpadeando cada pocos segundos. Se nos encomendó la ingrata tarea de rastrear la baliza hasta la ubicación del agente y luego sacarlo de allí. Inmediatamente comencé a preparar mi helicóptero para el despegue. Mi copiloto y yo revisamos nuestros indicadores de combustible, probamos la fatiga del metal lo mejor que pudimos y estudiamos mapas que trazaban el curso de la baliza de emergencia. Misiones como esa normalmente mencionan el acompañamiento de agentes de la ley o Fuerzas Especiales colombianas, pero cuando estábamos a punto de partir, un grupo de hombres que nunca había visto antes se acercaron a la helipad e hicieron una presentación muy informal. Uso el término presentarse muy libremente porque en realidad no lo hicieron. Eran nuestros chicos de las Fuerzas Especiales, estadounidenses, y no usaban nombres regulares ni señales de llamada, y ni siquiera parecían soldados de verdad. Todos tenían barba espesa, sin insignias en sus uniformes y llevaban algunas armas secundarias no convencionales que se adaptaban al entorno de la jungla. Parecían más los malos contra los que estábamos luchando que cualquier otra cosa. Despegamos de la plataforma en casi completa oscuridad una vez que el equipo de Fuerzas Especiales se amontonó en el vientre de la bestia, volando hacia el suroeste durante 1 hora o 2 hasta que un rayo de luz azul pálida comenzó a asomar en el horizonte distante. De repente la charla por radio del equipo de Fuerzas Especiales se volvió frenética, y su líder exigió que aterrizara en un claro cercano. Obviamente obedecí, bajando el helicóptero entre la hierba alta mientras los soldados de Fuerzas Especiales se lanzaban fuera del helicóptero y corrían hacia la línea de árboles. Solo entonces vi de qué estaban hablando. Era un cuerpo desplomado contra un árbol con un brazo débilmente agitándose en nuestra dirección. En la tenue luz de la mañana, incluso desde unos 100 metros de distancia, pude ver que su cara, brazos y uniforme estaban cubiertos de sangre seca. Lo poco de piel que estaba expuesta era tan pálida que parecía casi fantasmal. Observé hipnotizado cómo los chicos de las Fuerzas Especiales alcanzaron la línea de árboles y comenzaron a arrastrar a la gente herido sobre sus hombros, pero de repente lo dejaron caer con tanta fuerza que les grité por radio para que tuvieran más cuidado. No podían oírme, pero eso no importaba. Una vez más parecía que habían visto algo que yo no había visto, porque de repente comenzaron a correr de vuelta hacia el helicóptero, con una expresión de terror en sus rostros. Justo cuando estaba a punto de preguntarles qué estaba pasando,
Fui cegado por un destello brillante en medio del claro. Para cuando pude ver de nuevo, los chicos de las fuerzas especiales ya estaban de vuelta en el helicóptero, gritándonos que despegáramos y saliéramos de allí. Cuando miré hacia arriba, vi que el lado derecho del parabrisas del helicóptero estaba cubierto de sangre y vísceras. Estaba confundido, pero ninguno de nosotros tenía tiempo para pensar, ya que en ese preciso momento un espectáculo de luces de destellos de boca de cañón estalló en la línea de árboles a nuestro alrededor. El helicóptero se sacudió y tembló mientras los disparos atravesaban el fuselaje. El crujido y el silbido de las balas se podían oír incluso por encima del rugido de los motores. Me giré hacia mi copiloto por un segundo, y vi que tenía una mano apretada contra su garganta. La sangre salía a chorros entre sus dedos, mientras luchaba por respirar. Me volví hacia los chicos de las fuerzas especiales en la parte trasera, para preguntar si alguno podía darle primeros auxilios a mi copiloto, pero estaban ocupados con su propia víctima. A uno del equipo le faltaba una pierna por encima de la rodilla, y los 3 restantes luchaban por atar un torniquete correctamente. Mientras el helicóptero se sacudía hacia adelante después del despegue, no pude hacer nada más que intentar con todas mis fuerzas llevarnos de vuelta a la base a salvo, y no estoy seguro de cómo lo hice, solo que de alguna manera lo logré, pero no a tiempo para salvar las vidas de mi copiloto y del soldado de fuerzas especiales herido en lo que resultó ser una emboscada del cartel. Resulta que los sicarios alineados con el cartel habían disparado y matado a ambos agentes de la DEA en la emboscada inicial a la patrulla colombiana. Luego empaquetaron uno de los cuerpos con explosivos detonados a distancia, activaron la baliza de emergencia y simplemente esperaron a que llegáramos. En cuanto al movimiento de agitar que parecía hacer el cuerpo, le pregunté a uno de los chicos de las fuerzas especiales de qué se trataba unos días después. Me dijo que el cartel había atado el brazo del tipo con alambre, y luego lo tiraron lentamente mientras volábamos por encima, haciendo que pareciera que el tipo estaba vivo. Eso es lo que no puedo sacar de mi mente. La visión de ese hombre muerto saludándonos, invitándonos a unirnos a él. Me llamo Derek y tengo 45 años. Trabajo para un comando especial de rescate que interviene en situaciones de emergencia y operaciones de alto riesgo. A lo largo de mi carrera, he visto algunas de las cosas más horribles que te puedas imaginar. Desde desastres naturales hasta enfrentamientos armados, he estado en el ojo de la tormenta. Pero hay una misión en particular que me ha marcado para siempre, una que me atormenta cada noche y que nunca podré olvidar. Todo comenzó una fría mañana de octubre en el pequeño pueblo de Fallbrook, un lugar pintoresco en el estado de California. Fallbrook era conocido por sus colinas onduladas y su comunidad unida. Era el tipo de lugar donde la gente dejaba las puertas de sus casas sin llave y los niños jugaban libremente en las calles. Pero esa apariencia tranquila ocultaba un oscuro secreto. Recibimos una llamada urgente mientras estábamos en la base en San Diego. La información que nos llegó era impactante. Una red de tráfico de menores operaba desde Fallbrook. Nos informaron que un grupo de niños y niñas menores había sido secuestrado y estaba siendo retenido en condiciones deplorables. Nuestro trabajo era desmantelar esa red y rescatar a los niños antes de que fueran vendidos y transportados fuera del país. Las primeras etapas de la operación involucraron una intensa recolección de inteligencia. Trabajamos codo a codo con la policía local y varias agencias federales. Los informes indicaban que los niños eran mantenidos en una granja abandonada en las afueras del pueblo, un lugar que solía ser un refugio para los lugareños, pero que había caído en el abandono y el deterioro. La granja pertenecía a un hombre llamado Harold Whitaker, un tipo que a simple vista parecía ser un granjero más del montón, pero que tenía conexiones profundas y oscuras con el mundo del crimen organizado. Su familia había vivido en Fallbrook durante generaciones, lo que hacía difícil que los vecinos sospecharan de él. Harold había logrado mantener su fachada de hombre respetable mientras orquestaba uno de los actos más viles imaginables. Durante semanas nos sumergimos en la vida de Harold. Descubrimos que recibía visitas frecuentes de personas sospechosas, todas ellas relacionadas con organizaciones delictivas. Colocamos vigilancia en la granja y en sus alrededores, registrando cada movimiento. Recogimos pruebas fotográficas y testimonios de informantes que nos ayudaron a construir el caso.
El plan se diseñó minuciosamente. Sabíamos que teníamos que actuar con precisión quirúrgica. Cualquier error podría poner en peligro las vidas de los niños. El equipo de asalto se componía de 10 hombres, todos altamente entrenados en combate y rescate. Yo lideraba el equipo y la responsabilidad de cada vida recaía sobre mis hombros. La noche antes del allanamiento, me senté solo en mi habitación, repasando cada detalle del plan. La imagen de los niños en peligro no me dejaba en paz. Pensé en mis propios hijos y en lo que haría si estuvieran en una situación similar. Sabía que estábamos a punto de enfrentarnos a algo realmente horrendo, pero no tenía idea de la magnitud del horror que encontraríamos. Llegamos a Fallbrook antes del amanecer, aprovechando la oscuridad para mantener el elemento sorpresa. Nos desplazamos en vehículos sin marcas y nos acercamos a la granja desde varias direcciones para evitar levantar sospechas. La tensión en el aire era palpable. Todos estábamos conscientes de la gravedad de la situación. La granja se veía aún más siniestra de lo que había imaginado. La vegetación crecida y las estructuras en ruinas le daban un aspecto fantasmagórico. Las ventanas estaban tapiadas y la única señal de vida era un perro encadenado en el patio trasero, que comenzó a ladrar furiosamente cuando nos acercamos. El equipo se desplegó rápidamente. Rompimos la puerta principal con un ariete y entramos con nuestras armas en alto. La primera sala en la que entramos estaba vacía, llena de polvo y muebles destrozados. Nos movimos en formación, revisando cada rincón y avanzando hacia la parte trasera de la casa. Encontramos una puerta cerrada con candado y supe que lo que buscábamos estaba detrás de ella. Uno de mis hombres, Ramón, rompió el candado con una herramienta especial y abrió la puerta. Lo que vimos al otro lado me dejó sin aliento. La habitación era un sótano amplio y oscuro, iluminado solo por unas pocas bombillas desnudas colgando del techo. Había jaulas de metal alineadas a lo largo de las paredes, y dentro de ellas, los niños. Eran más de 50 de edades que iban desde los 3 hasta los 14 años. Estaban desnutridos, sucios y aterrorizados. Sus ojos reflejaban un sufrimiento indescriptible. Algunos niños lloraban silenciosamente, otros estaban en estado de shock, incapaces de reaccionar. Las condiciones en las que se encontraban eran inhumanas. Había colchones sucios en el suelo y un hedor insoportable llenaba el aire. Era evidente que habían sido maltratados y descuidados de manera brutal. Mientras liberábamos a los niños, escuchamos disparos desde otra parte de la casa. Los traficantes habían descubierto nuestra presencia y estaban dispuestos a luchar hasta el final. Nos cubrimos detrás de cualquier cosa que pudiéramos encontrar y respondimos al fuego. La situación se volvió un caos, con disparos resonando en la estrecha sala. Unos cuantos de mis hombres se quedaron atrás para proteger a los niños mientras el resto de nosotros avanzábamos hacia el origen de los disparos. Encontramos a varios hombres armados, todos dispuestos a morir antes que ser capturados. El combate fue feroz, y durante esos momentos, cada segundo se sintió como una eternidad. Uno de los traficantes, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba el rostro, se parapetó detrás de un viejo sofá, disparando con una escopeta recortada. Ramón, siempre rápido y preciso, logró derribarlo con un disparo limpio en la cabeza. Sin embargo, cada enemigo caído parecía ser reemplazado por otro. La batalla dentro de la casa se volvió más intensa, con paredes y muebles destrozados por las balas. Finalmente logramos reducir a los traficantes. Algunos fueron abatidos, otros se rindieron al darse cuenta de que no tenían escapatoria. Uno de los captores resultó ser Harold Whitaker. Lo encontramos escondido en una pequeña habitación trasera, temblando de miedo. No podía creer que su operación había sido descubierta y desmantelada. Lo arrestamos junto con los otros sobrevivientes y los entregamos a la policía local. Sabía que enfrentarían la justicia, pero nada de eso parecía suficiente para compensar el sufrimiento que habían causado. Una vez que aseguramos la casa, llamamos a los servicios médicos para que atendieran a los niños. Verlos ser llevados a ambulancias y recibir atención médica fue un alivio, pero también una imagen que me perseguiría. Sus rostros mostraban una mezcla de alivio y trauma, y me di cuenta de que, aunque los habíamos salvado, las cicatrices emocionales perdurarían. En los días que siguieron, los niños fueron llevados a hospitales y centros de rehabilitación. Los psicólogos trabajaron incansablemente para ayudarles a superar el trauma. Los medios de comunicación se enteraron del rescate, y pronto la historia estuvo en todas las noticias.
La comunidad de Fallbrook quedó en estado de shock. Muchos no podían creer que algo tan horrible hubiera ocurrido en su pequeño y tranquilo pueblo. A medida que se llevaban a cabo las investigaciones, salieron a la luz más detalles horribles. Los niños habían sido secuestrados de diferentes partes del estado y mantenidos en la granja durante meses, algunos incluso años. Fueron torturados, abusados y vendidos como mercancía. Las autoridades descubrieron registros de transacciones y comunicaciones con compradores de todo el mundo. La red que desmantelamos era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande y aterrador. Harold Whitaker y sus cómplices fueron juzgados y condenados a largas penas de prisión. Algunos de ellos intentaron negociar para reducir sus condenas, proporcionando información sobre otras operaciones de tráfico. Gracias a esto, varias redes más fueron desmanteladas en los meses siguientes. Aunque esto trajo un cierto sentido de justicia, la sensación de que había mucho más trabajo por hacer nunca me abandonó. Desde esa misión, he tratado de encontrar formas de lidiar con los recuerdos. Asisto a sesiones de terapia y participo en grupos de apoyo para veteranos de operaciones especiales. Sin embargo, las imágenes de los niños enjaulados y el horror en sus ojos siguen persiguiéndome. Cada vez que cierro los ojos los veo, y la impotencia y la rabia resurgen. He hablado con algunos de los niños que rescatamos, ahora jóvenes adultos, y escuchar sus historias de recuperación y superación es lo que me da fuerzas para seguir adelante. Algunos han logrado reconstruir sus vidas, encontrar familias adoptivas amorosas y seguir adelante. Pero sé que otros aún luchan con los demonios de su pasado, enfrentándose a traumas que nunca deberían haber experimentado. Me mantiene despierto por la noche pensar en ellos, en cómo una noche de pesadilla en Fallbrook cambió tantas vidas para siempre. En las semanas y meses que siguieron al allanamiento, mi equipo y yo fuimos homenajeados por nuestro valor y dedicación. Recibimos medallas y reconocimientos, pero esos trofeos de metal no significaban nada comparados con el alivio de haber salvado a esos niños. No obstante, la verdadera redención para mí no vino de las ceremonias ni de los aplausos, sino de saber que, a pesar de todo, habíamos hecho algo significativo. El recuerdo de los horrores que presenciamos en esa granja me llevó a dedicar más de mi tiempo a la causa. Comencé a colaborar con organizaciones no gubernamentales dedicadas a combatir el tráfico de personas. Daba charlas, compartía mi experiencia y trabajaba en campañas de concientización para asegurarme de que más personas supieran la verdad sobre este problema global. A veces, recibía cartas y mensajes de algunos de los niños que habíamos rescatado. Me contaban sobre sus avances, sus sueños y sus esperanzas. Una de las cartas más conmovedoras que recibí fue de una niña llamada Emily, quien ahora era una joven mujer. Emily me agradeció por salvarle la vida y me contó que estaba estudiando para convertirse en psicóloga, con el objetivo de ayudar a otros niños que habían pasado por experiencias similares. Un día, recibí una invitación para asistir a su graduación. Fue un honor estar allí, ver a Emily con su toga y birrete, rodeada de amigos y familiares que la apoyaban. En ese momento me di cuenta de que, a pesar de la oscuridad que habíamos enfrentado, habíamos logrado algo hermoso. Habíamos dado a esos niños una segunda oportunidad. No todos en mi equipo lograron superar lo que vimos ese día. Algunos de mis compañeros dejaron el servicio poco después de la operación, incapaces de lidiar con los recuerdos. Uno de ellos, Ramón, se convirtió en una sombra de sí mismo. El valiente hombre que había enfrentado el peligro con una determinación inquebrantable, ahora luchaba con pesadillas y ansiedad. Intenté estar allí para él, pero sabía que su batalla interna era algo que solo él podía enfrentar. Unos años después, recibí la trágica noticia de que Ramón había tomado su propia vida. Me dolió profundamente perder a un amigo y compañero, alguien que había sido un pilar de fuerza durante nuestra misión. Su muerte fue un recordatorio sombrío de los costos emocionales que muchos de nosotros pagamos por nuestro trabajo. En su funeral, prometí seguir luchando en su honor, para asegurarme de que su sacrificio no fuera en vano. A pesar de los desafíos, continué con mi trabajo en el comando de rescate. Sabía que aún había mucho por hacer, muchas vidas por salvar y muchas batallas por luchar. Cada operación, cada misión, era una oportunidad para marcar la diferencia, para prevenir que más inocentes sufrieran. Mi familia fue un pilar fundamental durante todo este tiempo.
Mi esposa, Lara, y mis hijos, Jonás y Lily, fueron mi ancla, mi razón para seguir adelante. Les conté algunas de mis experiencias, omitiendo los detalles más horrendos, y ellos entendieron la importancia de mi trabajo. Me apoyaron incondicionalmente, brindándome el amor y la estabilidad que necesitaba para enfrentar cada día. Con el tiempo, la red que desmantelamos en Fallbrook se convirtió en un caso emblemático, utilizado en entrenamientos y conferencias para ilustrar la importancia de la cooperación entre agencias y la valentía necesaria para enfrentar el mal. Sabíamos que nuestra lucha contra el tráfico de personas estaba lejos de terminar, pero cada victoria, cada rescate, era un paso más hacia un mundo más seguro. Los recuerdos de esa misión nunca desaparecerán, pero he aprendido a vivir con ellos, a usarlos como motivación para seguir adelante. Las cicatrices emocionales que llevo son un testimonio de lo que enfrentamos y de la fortaleza necesaria para superarlo. Esta es mi historia, una que me cambió para siempre y que sigue siendo una herida abierta en mi alma. No hay reflexiones finales, solo el crudo recuerdo de lo que enfrentamos y de los inocentes que sufrían en silencio. Rescatamos a más de 50 niños y niñas de esa red, y varios responsables terminaron en prisión. La operación fue un éxito, pero el precio emocional fue alto. Desde entonces, he tratado de encontrar formas de lidiar con los recuerdos de esa misión. Sé que hicimos lo correcto, pero la oscuridad que descubrimos en esa granja en Fallbrook nunca me dejará.